A primera hora de la mañana del 14 de mayo de 1977, una tripulación de la aerolínea británica Dan Air se presentó para trabajar en el aeropuerto de Nairobi, Kenia, con el fin de recoger un envío de carga que llegaba desde Atenas. Luego se suponía que debían volar su Boeing 707 rojo y blanco hasta su destino final en Lusaka, la capital de Zambia, donde debían entregar esa carga. Ahora bien, este tipo de operación de carga no programada era común para Dan Air, que era una aerolínea todoterreno que operaba desde vuelos regulares de pasajeros hasta vuelos charter y vuelos de apoyo a la extracción de petróleo, y todo lo que había entre medio. Y eso significaba que las tripulaciones de Dan Air a veces eran enviadas a lugares bastante lejanos. Así que después de haber descansado 30 horas y luego haber realizado todos los preparativos necesarios para este vuelo hacia Zambia, la tripulación llegó y se encontró con el avión que estacionaba en la plataforma mientras la tripulación anterior se bajaba. La tripulación que estaba a punto de hacerse cargo del avión consistía en un capitán de 34 años que recientemente se había transferido al 707, luego, un primer oficial muy experimentado de 57 años, un ingeniero de vuelo de 38 años, un instructor y un ingeniero de vuelo en entrenamiento, junto con un encargado de carga y un ingeniero de tierra. Normalmente hablo sobre los antecedentes y la experiencia de las tripulaciones de vuelo en estas historias, pero esta vez no lo haré, porque el personaje principal en este relato es en realidad la aeronave y no la tripulación. Este era un Boeing 707-321 Charlie de 14 años de edad, construido en 1963 como un avión convertible de pasajeros y carga y luego registrado en el Reino Unido como Golf Bravo Echo Bravo Papa. El 707 de 4 motores fue el primer avión de línea a reacción construido en Estados Unidos, que revolucionó el viaje aéreo cuando entró por primera vez en servicio en 1958. Y durante los más de 20 años en los que se estuvo construyendo, se introdujeron numerosas variantes mejoradas, incluyendo la serie 320 Charlie. Golf Bravo Echo Bravo Papa fue el primer avión de la serie 707-320 Charlie que salió de la línea de montaje y fue uno de los varios entregados originalmente a Pan Am, donde había servido como avión de pasajeros hasta marzo de 1976, cuando fue retirado del servicio y puesto en almacenamiento en Florida. Más tarde ese mismo año, Dan Air adquirió la estructura del avión, lo voló al Reino Unido y luego lo sometió a una revisión general, después de lo cual comenzó a operar para ellos en octubre de 1976. La serie 320, Charlie, estaba equipada tanto con comodidades para pasajeros como con una puerta de carga para permitir una fácil conversión entre las configuraciones de pasajeros y de carga. Y eso la convirtió en la variante más popular del 707, ya que las aerolíneas de pasajeros creían que la puerta de carga aumentaría el valor de reventa del avión. Pero en el momento de esta historia, esta aeronave operaba como un carguero puro para la división de carga de Dan Air. En cualquier caso, de regreso en Nairobi, la tripulación de vuelo terminó rápidamente la inspección exterior, así como las diversas revisiones previas al vuelo, y no encontraron ninguna anomalía. Así que pronto procedieron con el reabastecimiento de combustible y luego continuaron preparando la aeronave para el vuelo. Toda la carga a bordo provenía de Londres y no se añadiría nueva carga en Nairobi, así que la escala fue bastante rápida. Esto a su vez significó que a las 10:17, hora local, la aeronave despegó de nuevo bajo un cielo perfectamente azul, girando pronto hacia el sur para el vuelo de aproximadamente 2 horas hacia Lusaka. Mientras ascendía a su altitud de crucero de 31.000 pies y se estabilizaba, todo a bordo parecía perfectamente normal. El avión respondía bien, todos los sistemas principales funcionaban sin ningún problema y el clima era excelente, con solo unos pocos cúmulos esponjosos dispersos a lo largo de la ruta. Pero esta imagen aparentemente normal ocultaba una verdad muy preocupante. Este avión en realidad era una especie de bomba de relojería en ese momento y ahora estaba contando sus minutos finales. Pero el origen de este problema no había comenzado en este vuelo hacia Lusaka. En realidad, había comenzado más de 20 años antes, a finales de la década de 1950, cuando Boeing estaba diseñando el primer Boeing 707. En aquella época, la ciencia del diseño estructural de aeronaves realmente estaba en su infancia.
Solo habían pasado unos pocos años desde la infame caída del de Havilland Comet, el primer avión comercial a reacción del mundo, que sufrió dos accidentes catastróficos en 1952 y 1954, después de que de Havilland sobreestimara dramáticamente la vida útil segura del fuselaje presurizado de la aeronave. Verás, la mayor amenaza para la estructura de una aeronave suele ser la fatiga del metal, que es la tendencia del metal a perder su resistencia y comenzar a agrietarse cuando se somete a un gran número de ciclos de carga repetidos, hasta que finalmente falla por completo. Cuando se diseñó el Comet, los ingenieros estimaron el número de ciclos de presurización que el fuselaje podía soportar y sus cálculos mostraban que cada aeronave sería retirada de servicio mucho antes de alcanzar ese número. Esto seguía un concepto de diseño estructural llamado Safe Life, o vida segura, que era el único método para garantizar la seguridad de la estructura de una aeronave en ese momento. Pero como ahora sabemos, determinar la vida segura de una estructura resultó ser mucho más complicado de lo que los ingenieros de de Havilland pensaban, y las consecuencias cuando se equivocaron fueron desastrosas. Como resultado de eso, los reguladores y fabricantes pronto introdujeron un segundo método de aseguramiento de la seguridad llamado concepto fail-safe o a prueba de fallas. La idea aquí era que las incertidumbres del concepto de vida segura podían mitigarse si los elementos estructurales eran a prueba de fallas, lo que significa que la falla de cualquier elemento estructural primario sería compensada por un segundo elemento y por lo tanto no causaría una falla catastrófica. En la práctica, esto significaba diseñar estructuras secundarias redundantes que pudieran absorber las cargas de vuelo en caso de fallas mayores, combinado con inspecciones destinadas a detectar cualquier falla evidente de la estructura primaria. Debido a la experiencia con los accidentes del Comet, prácticamente todos los aviones comerciales diseñados a finales de los años 50, 60 e incluso hasta los 70 utilizaron el concepto a prueba de fallas para todas las estructuras principales. Y uno de esos aviones fue el Boeing 707. Ahora, la parte en la que queremos enfocarnos aquí es el estabilizador horizontal ajustable del 707, que es lo que le daba al avión su equilibrio longitudinal. Básicamente, esto es lo que evita que la aeronave gire aleatoriamente con el morro hacia arriba o hacia abajo alrededor de su centro de sustentación. Verás, esencialmente, todo el avión es como una balancín, equilibrándose según su centro de gravedad, que es donde se puede pensar que está concentrada toda la masa del avión, y su centro de sustentación, que es el punto donde la sustentación de las alas actúa sobre la estructura del avión. Ahora bien, una forma de equilibrar el avión es asegurarse de que el centro de gravedad esté exactamente alineado con el centro de sustentación, que es lo que hacía el Concorde. Pero eso es realmente difícil. Así que, en su lugar, normalmente, el centro de gravedad se coloca deliberadamente delante del centro de sustentación, lo que introduce una tendencia a bajar la nariz, que luego se contrarresta usando fuerza descendente del estabilizador horizontal en la cola. Y eso proporciona un margen de estabilidad, lo que permitirá que el peso dentro de la aeronave se desplace un poco con el tiempo sin que la aeronave se vuelva inestable. Ahora, el estabilizador actúa como un ala invertida que genera sustentación apuntando hacia abajo en lugar de hacia arriba, haciendo palanca en todo el avión como cuando saltas en el balancín del lado opuesto a tu amigo. La cantidad de fuerza descendente generada por el estabilizador puede cambiarse inclinándolo hacia arriba o hacia abajo o ajustando el trim para que el avión pueda equilibrarse en cualquier posición dentro de un rango posible de posiciones del centro de gravedad. Sin embargo, para esta historia, lo importante de entender es que, para generar esta fuerza descendente constante, el estabilizador debe estar sometido a una carga aerodinámica descendente continua desde el despegue hasta el aterrizaje. Y por lo tanto, debe ser lo suficientemente fuerte para soportar esa carga a lo largo de decenas de miles de vuelos. Y eso nos lleva al diseño del primer estabilizador horizontal, utilizado en las series 100 y 200 del Boeing 707 original. Pero antes de llegar a eso, la mayoría de los accidentes que cubro en este canal tienen algo en común. La tripulación no sabía que estaba en peligro hasta que ya era demasiado tarde. Claro, puede que haya habido algunas señales de advertencia, pero muchas veces fueron ignoradas, descartadas o malinterpretadas por algún motivo. Y es exactamente lo mismo que sucede online todos los días a personas desprevenidas de todo el mundo.
Tal vez haces clic en un enlace, llegas a un sitio web que parece perfectamente legítimo, ingresas tus datos y ¡boom! Para cuando te das cuenta de que algo está mal, el daño ya está hecho. Y esa es exactamente la razón por la que uso NordVPN, el patrocinador de hoy. Su función de protección contra amenazas profesional hace todo el trabajo pesado por mí para asegurarme de que permanezco seguro en línea. Escanea cada sitio web antes de que cargue, bloqueando sitios de phishing, tiendas falsas y malware antes de que puedan causar algún daño. Y ni siquiera necesitas tener tu VPN activada para que funcione, simplemente se ejecuta constantemente en segundo plano. Nord es la única VPN reconocida por evaluadores independientes de ciberseguridad, así que sabes que estás en buenas manos. Y si quieres esa capa extra de protección también, bueno, entonces escanea este código QR o visita nordvpn.com/pilot para obtener 4 meses adicionales en tu plan de 2 años. Y recuerda, con la garantía de devolución de dinero de 30 días de Nord, puedes probarlo completamente sin riesgo. Gracias, Nord. Volvamos ahora a ese primer estabilizador horizontal en el Boeing 707. El estabilizador horizontal es básicamente solo una caja de metal hecha de una cubierta de aluminio estirada sobre la parte superior e inferior de una estructura compuesta por largueros longitudinales y costillas transversales para darle rigidez. El estabilizador original del 707 se fijaba a la cola vertical mediante 4 puntos de unión, 2 en el larguero delantero y 2 en el trasero. Ahora, esos largueros delantero y trasero forman los bordes frontal y trasero de la estructura tipo caja, y todas las cargas de flexión hacia abajo en el estabilizador se transferían al avión pasando a través de los largueros y luego por esos 4 puntos de unión. Si un larguero fallara, provocaría la destrucción del estabilizador horizontal, la pérdida de estabilidad en cabeceo y la pérdida de la aeronave. Por lo tanto, Boeing diseñó los largueros de acuerdo con el concepto de seguridad fail-safe. Cada larguero se construyó con un cordón superior y un cordón inferior, que básicamente eran vigas separadas conectadas por una delgada alma metálica. En vuelo normal, el 95% de la carga de flexión descendente se transfería a través del larguero trasero, con el cordón superior en tensión y el cordón inferior en compresión. Por lo tanto, el punto de unión del cordón superior del larguero trasero estaba sometido al mayor esfuerzo, y se consideraba tanto el punto más probable de falla como el punto de falla más crítico en cuanto a las posibles consecuencias. Por lo tanto, Boeing demostró mediante pruebas de carga en el mundo real que, con el punto de unión del cordón superior del larguero trasero desconectado, las cargas de flexión descendente sobre el estabilizador se redistribuirían a través del larguero delantero intacto, mientras que el punto de unión del cordón inferior del larguero trasero no fallaría y el estabilizador permanecería unido a la aeronave, lo que significa redundancia. Y dado que se esperaba que una falla en un punto de unión fuera evidente, dicha falla se detectaría bajo el programa de inspección prescrito por Boeing y se repararía antes de que pudiera causar algún accidente. Ahora, hasta donde sabemos, este concepto funcionó bien para los 707, 100 y 200, ya que nunca se reportaron problemas estructurales graves con el estabilizador en esos tipos de aeronaves. Pero no se podía decir lo mismo de las series 300 y 400 del 70, serie que incluía a este avión. Así que veamos por qué. Cuando Boeing estaba diseñando esta nueva generación de aeronaves 707 en 1959 y 1960, se realizaron varios cambios en el estabilizador horizontal. Para acomodar el fuselaje más largo del 300, el estabilizador necesitaba generar más fuerza hacia abajo, por lo que se aumentó su superficie. Pero eso también significaba que las cargas aerodinámicas sobre la estructura serían mayores. Y para compensar eso, mientras mantenían la naturaleza a prueba de fallos de la estructura, Boeing añadió un cordón intermedio al larguero trasero, entre el cordón superior y el inferior, con su propio punto de fijación. Bien, este cordón intermedio y su punto de fijación fueron diseñados para no soportar ninguna carga cuando la estructura estuviera intacta. Pero la idea era que si el cordón superior se desprendía, entonces el cordón intermedio absorbería parte de la tensión en lugar de transferir todo al larguero delantero, como en el 707 original. De hecho, los investigadores demostraron después que este diseño realmente funcionó como Boeing esperaba. Las cargas realmente se redistribuirían al cordón intermedio y el estabilizador no fallaría.
Además, el análisis de Boeing también mostró que con 3 cordones, la vida útil por fatiga del larguero trasero mejoraría en el 707-300 en comparación con el modelo original, el 100. Así que todo esto suena genial, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Y eso es porque este no fue el único cambio que Boeing hizo en el estabilizador del 707-300. Durante las pruebas de vuelo, se descubrió más tarde que la superficie ampliada del estabilizador causaba que se flexionara más que el original, lo que resultaba en algunas características indeseables de control del elevador, ya que los timones de profundidad están sujetos a la parte trasera del estabilizador. Para solucionar este problema, Boeing aumentó la rigidez del estabilizador, reemplazando la parte interna del recubrimiento superior del estabilizador por acero inoxidable en lugar de aleación de aluminio. Ahora bien, según las regulaciones de la época, Boeing estaba obligado a demostrar la naturaleza a prueba de fallos de su nuevo diseño mediante análisis o pruebas. Y en este caso, Boeing eligió el análisis basado en las pruebas que se habían realizado en el estabilizador original del 707 y en los cálculos de las nuevas trayectorias de carga. Como mencioné antes, el análisis de Boeing sobre el comportamiento del estabilizador ante la falla de la unión del cordón superior resultó ser correcto posteriormente. Pero ese análisis asumía que el punto de unión del cordón superior era tanto el punto de falla más crítico como el punto con mayor probabilidad de fallar, ya que esas cosas eran ciertas para el 707-100 original. Pero de lo que nadie se dio cuenta en ese momento es que el cambio en la rigidez del revestimiento superior había desplazado realmente el punto donde el cordón superior era más propenso a fallar, lo que hacía todo el análisis irrelevante. Y tengan paciencia, porque esto está a punto de ponerse un poco más complicado. Verás, el recubrimiento superior del estabilizador se mantiene en tensión constante por la fuerza aerodinámica de flexión hacia abajo durante el vuelo, de una manera similar a como la piel de la parte superior de tu brazo se estira cuando la jalas desde abajo. Esta tensión tiene que descargarse a través de los puntos de unión del estabilizador, así que la carga normalmente pasa del recubrimiento a los largueros mediante sujetadores y luego baja por los largueros hasta la unión. Pero los ingenieros de Boeing sabían que la carga en cada uno de los sujetadores no sería exactamente la misma. Se esperaba una carga mayor en los sujetadores internos más cercanos a la cola, porque en esa zona el recubrimiento también estaba unido al rígido costilla transversal de cierre en el extremo interno de la estructura tipo caja, haciendo que el recubrimiento en esa área fuera menos flexible. Y mientras menos flexible sea el recubrimiento, mayor será la carga que se transferirá del recubrimiento al cordón a través de los sujetadores. Esta tendencia natural ahora se agravó aún más por el cambio de material del recubrimiento, de aluminio flexible a acero menos flexible en la zona interna. Ahora sabemos que Boeing anticipó esto porque los sujetadores que unían la parte interna del recubrimiento superior al cordón superior del larguero trasero en el 707-300 eran de acero de alta resistencia al corte, diseñados para soportar fuerzas mayores que los sujetadores de aluminio usados más hacia afuera en el estabilizador. Estas altas cargas en los sujetadores eran algo indeseables, pero realmente no había nada que Boeing pudiera hacer al respecto. Eso sí, la mejor manera de reducir el esfuerzo en los sujetadores habría sido hacer los sujetadores más grandes y gruesos. Pero eso no se podía hacer, porque los sujetadores se insertaban en orificios en una brida que sobresalía de la superficie superior del cordón superior, y los orificios no podían hacerse más grandes sin comprometer la resistencia de la propia brida. Así que, como resultado, los ingenieros de Boeing simplemente aceptaron que el mayor esfuerzo en los sujetadores internos se transferiría al cordón superior, reduciendo su vida útil segura debido al aumento de la fatiga del metal, lo cual consideraron un compromiso aceptable porque el cordón superior era a prueba de fallas. Pero este cambio en el material del recubrimiento se había realizado después de que el análisis de esfuerzos en el estabilizador ya se hubiera completado, por lo que sus consecuencias no se entendieron completamente. Y bajo las regulaciones de ese momento, Boeing no estaba obligado a determinar la vida útil segura ante fatiga de una estructura que había sido diseñada usando ese concepto a prueba de fallas. Y esto significó que Boeing nunca se dio cuenta de que el esfuerzo en los sujetadores internos era en realidad mucho mayor de lo que habían supuesto, lo que significa que la vida útil segura del cordón superior ahora también se redujo mucho más de lo esperado.
Ahora, dado que el larguero trasero a prueba de fallas se suponía que debía soportar la falla del cordón superior, este descuido no debería haber sido catastrófico. Pero pasarían 17 años antes de que alguien se diera cuenta de que esta suposición también era incorrecta. Mientras tanto, cientos de aviones de las series 707-300 y 400 se estaban fabricando de esta manera, incluyendo al Golf Bravo Echo Bravo Papa en 1963. A medida que estas aeronaves completaban miles y luego decenas de miles de vuelos, los mecánicos empezaron a notar deformaciones en los sujetadores internos que unían el recubrimiento superior del estabilizador con el cordón superior del larguero trasero. Pero, por otro lado, los daños en los sujetadores era bastante común en ese momento y no siempre indicaba un problema estructural grave. Pero en este caso, el problema en realidad era bastante serio. Verás, con el tiempo, las altas cargas sobre los sujetadores internos estaban haciendo que se deformaran y alargaran sus orificios de fijación, y en el proceso aliviaban parte del estrés al que estaban sometidos. Ahora esto suena realmente mal, pero en realidad era algo bueno porque significaba que se transmitía menos estrés al cordón superior. Sin embargo, hay que mencionar que el estrés en los sujetadores era mayor en el borde interno del revestimiento y luego disminuía progresivamente con cada sujetador sucesivo hacia afuera a lo largo del cordón superior. Y alrededor del 11º sujetador, la carga se volvió demasiado baja para deformar el material, lo que significa que a partir de ese punto, el 100% del estrés se transfería directamente al cordón superior. Lo que, a su vez, significaba que el punto donde el cordón superior estaba más en riesgo de fatiga del metal no era el sujetador más interno bajo la carga más alta, como Boeing había predicho, sino en realidad el 11º sujetador hacia el exterior. Así que en varios aviones, incluido el de esta historia, comenzaron a formarse grietas en el cordón superior cerca del 11º sujetador, creciendo lentamente cada vez que se aplicaba carga al estabilizador. Durante muchos años, esta grieta en el estabilizador horizontal derecho de Golf Bravo Echo Bravo Papa se fue extendiendo hacia afuera desde el orificio del sujetador y a través de la superficie superior del cordón, hasta que finalmente comenzó a avanzar hacia abajo a través de la sección transversal del cordón. En teoría, esta grieta debió haber sido detectada durante las inspecciones regulares, pero eso no sucedió. Probablemente porque Boeing nunca esperó que se formaran grietas de fatiga significativas en el propio cordón superior durante la vida útil de la aeronave, ya que subestimaron la magnitud en la que la adición de esa cubierta de acero había acortado su vida a fatiga. Y como resultado, el documento de planificación de mantenimiento de Boeing, o BMPD, que las aerolíneas usan para diseñar sus programas de inspección, solo requería una inspección visual de esta zona durante cada revisión C-Check. Un C-Check es una revisión mayor de inspección de cada parte del avión en un intervalo que depende de la aerolínea y del tipo de avión, pero para los Boeing 707 de Dan Air era cada 1.800 horas de vuelo. En cada uno de esos C-Checks, los inspectores debían examinar las superficies exteriores del estabilizador, el larguero trasero y las piezas de articulación, pero solo aquellas partes visibles sin quitar ningún componente. Se exigía una inspección más significativa durante inspecciones estructurales intensivas muy raras, pero Boeing solo recomendaba realizar estas pruebas en un cuarto de la flota cada 21.000 horas de vuelo. Dan Air era consciente de que operaba una flota más antigua y por eso había acortado este intervalo a 14.000 horas. Pero aún así, Golf Bravo Echo Bravo Papa nunca estuvo entre el cuarto de la flota seleccionado para esta inspección. Además, las tarjetas de inspección que usaba Dan Air y otras aerolíneas tampoco mencionaban explícitamente el larguero trasero como un área que requiriera atención especial, y el tiempo asignado por el BMPD para la inspección del estabilizador era solo de 24 minutos, lo que significaba que solo se esperaba hacer una verificación visual superficial. Los investigadores descubrieron después que el tipo de grietas por fatiga que se encontraron en este y otros aviones 707-300 habría sido muy difícil, si no incluso imposible, de notar a simple vista, a menos que el inspector ya supiera dónde buscar.
Y por lo tanto, una revisión C-check probablemente solo podría haber descubierto estas grietas después de que el cordón superior hubiera fallado completamente, lo que significaba que el diseño seguro ante fallos tendría que haber proporcionado resistencia suficiente para que el estabilizador sobreviviera con el cordón superior roto hasta la próxima C-check. Ahora, el riesgo del concepto de diseño seguro ante fallos es que una vez que el elemento estructural primario, en este caso el cordón superior, ha fallado, la vida útil segura de la estructura secundaria debe ser mayor que el intervalo de inspección. Por eso, al mismo tiempo, el margen de resistencia en la estructura secundaria suele ser mucho menor que el que tenía la estructura original intacta. Así que diseñar una estructura segura ante fallos con un régimen de inspección que dependía del descubrimiento solo después de que ocurriera la falla primaria era bastante difícil de hacer con seguridad. Detectar grietas antes de que el elemento primario fallara realmente sería mucho mejor. Pero para que eso ocurriera en este caso, Boeing habría necesitado prescribir un método de inspección mucho más intensivo que una simple verificación visual de 24 minutos. En el informe final de este accidente, los investigadores escribieron que una estructura segura ante fallos solo es segura si cumple las siguientes 6 condiciones. Primero, la estructura secundaria debe soportar las mismas cargas que la estructura intacta y sobrevivir a esas cargas el tiempo necesario para que se descubra la falla. Segundo, las posibilidades de falla de la estructura primaria por fatiga, corrosión o daño por impacto deben minimizarse. Tercero, debe existir acceso adecuado para una inspección fácil de la estructura primaria. Cuarto, el régimen de inspección debe usar métodos que sean propensos a descubrir una falla. Quinto, las aerolíneas deben implementar el régimen de inspección correctamente. Y sexto, el fabricante debe recibir retroalimentación continua sobre daños o fallas observados en servicio para detectar cualquier defecto de diseño que pueda haberse pasado por alto. Pero desafortunadamente, mirando hacia atrás, los investigadores creen que el diseño del estabilizador seguro ante fallos de Boeing solo cumplía plenamente la primera de esas 6 condiciones. Y debido al conocimiento muy limitado sobre fatiga estructural en 1959, la Administración Federal de Aviación había aceptado los diseños de Boeing a pesar de estas deficiencias, ya que cumplían con los requisitos regulatorios de esa época. Y eso, a su vez, significaba que C-check tras C-check habían pasado en este avión, primero en Pan Am y luego en Dan Air, y la grieta seguía haciéndose más larga, hasta que 7.200 vuelos después de que la grieta hubiera comenzado, el cordón superior finalmente falló y el diseño seguro ante fallos entró en acción. Y eso es lo que nos lleva a la parte final de esta historia. En este punto, Golf Bravo Echo Bravo Papa estaba, como puedes imaginar, volando con el tiempo contado. Pero la pregunta era, ¿se había ganado suficiente tiempo para que este avión llegara a su próxima revisión C-check, donde seguramente se habría descubierto el cordón roto? Y para responder a esa pregunta, quiero regresar a algo que mencioné mucho antes en este video, que es la suposición de Boeing de que una falla del cordón superior era tanto la más probable como la más crítica en el accesorio de unión. Ahora, esa suposición había sido cierta en las series 100 y 200 del 707, pero resulta que no era el caso en las 300 y 400, y eso es porque, como expliqué antes, en esos modelos, el punto más probable de falla no era realmente en el accesorio de unión, sino en el 11º sujetador exterior. Y como Boeing nunca había considerado eso, tampoco había previsto que en el estabilizador rediseñado, una falla en esta nueva ubicación era en realidad más crítica que una falla en el punto de unión. Cuando los investigadores probaron esto más tarde, cortando el cordón superior en 2 en el 11º sujetador y luego sometiéndolo a cargas de vuelo, descubrieron que, en lugar de que la carga de tensión se transfiriera al cordón medio de respaldo y su unión, los 35 centímetros restantes hacia adentro del cordón superior, en realidad continuaron soportando una parte de esa carga. Ahora, eso habría sido imposible si la falla hubiera ocurrido en la propia unión, que era la razón por la que Boeing no había anticipado este comportamiento. Pero en términos prácticos, esto significaba que la carga de flexión hacia abajo, aplicada al estabilizador, luego se transfería hacia el cordón medio para rodear la ruptura en el cordón superior. Pero luego fluía de regreso hacia el extremo restante del cordón superior y salía por el punto de unión superior.
Y eso era porque, recuerda, el punto de unión del cordón medio se dejó deliberadamente flojo para que no soportara ninguna carga hasta que el cordón superior se desconectara, lo cual en este caso aún no había sucedido. Bien, a medida que la carga viajaba hacia arriba desde el cordón medio de regreso hacia el accesorio de unión del cordón superior, el cordón medio estaba sometido a tensión en una dirección vertical en lugar de la dirección longitudinal para la que fue diseñado. Y como eso nunca se suponía que debía ocurrir, carecía de la capacidad para resistir. Como resultado de esto, la grieta por fatiga continuó descendiendo desde el cordón superior a través de la estructura del alma superior y hacia el cordón medio, avanzando a lo largo de la parte inferior del ala superior del cordón medio mientras el ala comenzaba a desprenderse. En esta etapa, la grieta estaba creciendo rápidamente, avanzando hasta varios centímetros por vuelo, ya que la estructura gravemente dañada ya no era capaz de soportar las cargas normales de vuelo. Recuerda, la base misma del concepto a prueba de fallas era que una estructura secundaria debía soportar las cargas normales de vuelo durante un buen tiempo para aguantar lo suficiente hasta que se detectara la falla primaria. Pero desafortunadamente este diseño de estabilizador a prueba de fallas solo lo era si la falla ocurría exactamente en el punto que eligieron para probarlo, un error clásico de ingeniería. Así que, con el estabilizador horizontal derecho de Golf Bravo Echo Bravo Papa al borde de la falla y la siguiente revisión C a unas cientos de horas de distancia, el desastre ya era casi inevitable. Solo era cuestión de cuándo y dónde ocurriría. De regreso a bordo de este vuelo hacia Lusaka, la pobre tripulación obviamente no tenía manera de saber que el estabilizador horizontal derecho ahora estaba colgando de un hilo. A las 11:07, hora local en Zambia, el vuelo contactó con el control de aproximación de Lusaka, que les autorizó descender a 7.000 pies, y a las 11:28, la tripulación de vuelo informó que tenían la pista a la vista. Lusaka entonces les autorizó la aproximación a la pista 10, a lo que el primer oficial simplemente respondió, recibido. Y esa sería la última transmisión que se escucharía de esta aeronave. En la cabina, los pilotos estaban ocupados configurando la aeronave para el aterrizaje, bajando el tren de aterrizaje y extendiendo los flaps hacia una configuración de aterrizaje de 50 grados, y para este momento el avión también tenía poco combustible, por lo que el centro de gravedad estaba cerca del límite delantero, lo que requería que el estabilizador horizontal produjera más fuerza descendente para mantener la aeronave equilibrada. Además de eso, se descubrió que extender los flaps también aumentaba la carga sobre el estabilizador, siendo la posición de flaps en 50 grados la más desfavorable. Pero, por supuesto, sin tener idea de lo que estaba a punto de suceder, esta tripulación simplemente colocó la palanca de flaps en la posición de flaps en 50 grados, como lo requerían sus procedimientos. Y con un zumbido característico, los actuadores de flaps comenzaron a mover los flaps hacia afuera y hacia abajo hasta su posición. Durante los 25 segundos siguientes, todo parecía normal. Pero entonces, cuando la carga sobre el estabilizador horizontal alcanzó su valor máximo, el estabilizador derecho simplemente cedió de repente. La grieta se propagó por el resto del larguero medio, luego se propagó instantáneamente hacia abajo a través del alma inferior y del larguero inferior, cortando completamente el larguero trasero. Esto provocó que todo el estabilizador horizontal derecho fuera arrancado en solo una fracción de segundo, lo que a su vez causó una secuencia en cascada de daños secundarios. La repentina asimetría en la fuerza descendente provocó que la sección central del estabilizador dentro de la cola se desprendiera de sus soportes, permitiendo que el estabilizador izquierdo intacto se hundiera hacia abajo, lo que, a su vez, forzó el tornillo de ajuste del trim tan fuerte que se rompió, eliminando todo control de trim y haciendo que el estabilizador izquierdo quedara completamente suelto. Cuando el estabilizador derecho se desprendió de la aeronave, jaló las varillas de control del elevador hasta su máxima extensión, desviando completamente los timones de profundidad hacia arriba, lo que provocó que el elevador actuara como una palanca aerodinámica, forzando al estabilizador izquierdo suelto a rotar con el borde de ataque hacia arriba, lo que correspondía a que la nariz del avión apuntara hacia abajo. Por lo tanto, el estabilizador izquierdo pasó instantáneamente a 25 grados en sentido de morro abajo, lo cual estaba muy por encima de sus límites de diseño, y combinado con la pérdida de la mitad del estabilizador desde el principio, esta aplicación extrema de trim hacia abajo puso inmediatamente a la aeronave en la picada,
más pronunciada y repentina que la que probablemente cualquier tripulación de vuelo en la historia haya experimentado alguna vez. Y esto significó que los pilotos solo tuvieron tiempo para unos pocos gritos breves y de pánico, ya que su aeronave, de repente y sin previo aviso, se precipitó hacia el suelo desde una altura de solo 800 pies. La maniobra de cabeceo fue tan dramática que el ángulo de cabeceo incluso superó la vertical, alcanzando menos 100 grados en cuestión de segundos. Momentos después, el avión se estrelló casi invertido contra un campo, justo antes de la pista, aún avanzando hacia adelante, pero con la cola ahora delante del morro y con un ángulo de ataque de menos 50 grados. El impacto y la explosión que siguió mataron instantáneamente a los 6 miembros de la tripulación a bordo, mientras los equipos de rescate de bomberos del aeropuerto presenciaban el horroroso accidente desde el aeropuerto. Subieron inmediatamente a sus vehículos y corrieron hacia la escena, a la que llegaron en menos de 5 minutos, pero en ese momento todo lo que realmente pudieron hacer fue apagar las llamas, porque ya no quedaba nadie a quien salvar. La investigación del accidente, dirigida por la División de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido a solicitud de las autoridades de Zambia, resultó ser un hito poco valorado en la evolución de los estándares de diseño de aeronaves a nivel mundial. A medida que evolucionaban los hallazgos, la FAA emitió 3 directivas de aeronavegabilidad, ordenando inspecciones cada vez más exhaustivas de los estabilizadores de los modelos 707 series 300 y 400. Y durante las siguientes inspecciones se descubrió que 38 aeronaves de una flota de 521 efectivamente tenían grietas en el larguero trasero, de las cuales 4 eran tan graves que el larguero tuvo que ser reemplazado por completo. Posteriormente, la FAA emitió directivas de aeronavegabilidad adicionales que requerían a los operadores inspeccionar los cordones superiores del larguero trasero de los 707 afectados cada 375 ciclos de vuelo, y en 1979 ordenaron la adición de un cuarto cordón al larguero trasero para que el diseño fuera realmente fail-safe. Incluso se exigieron más mejoras estructurales 11 años después del accidente, en 1988, tras la experiencia en servicio con las modificaciones iniciales. Pero las consecuencias de este accidente se extendieron mucho más allá del Boeing 707. De hecho, llevaron a la industria a abandonar el concepto de fail-safe como el método preferido para certificar la seguridad de las estructuras de las aeronaves. Ahora, algunos ingenieros aeroespaciales siempre habían sido escépticos al respecto, y a principios de la década de 1970, la Autoridad de Aviación Civil británica incluso impuso un límite obligatorio de vida útil a algunas aeronaves certificadas bajo el concepto fail-safe, siendo el accidente de Dan Air el verdadero catalizador para esto. Así que, aunque los elementos fail-safe todavía se utilizan en los diseños de aeronaves hoy en día, la filosofía de diseño dominante después de 1978 se convirtió oficialmente en el concepto de tolerancia al daño. Bajo este concepto, los intervalos y técnicas de inspección se adaptan a las características específicas de fatiga de cada elemento para detectar grietas o daños temprano antes de que puedan provocar el tipo de falla evidente en la que antes se confiaba. Y al certificar estructuras críticas cuya falla podría ser catastrófica, ahora también se requiere que los fabricantes respalden su análisis con evidencia de pruebas en el mundo real. Pero quizá la lección más relevante aquí es que el uso de suposiciones sobre diseños anteriores debe basarse en una comprensión completa de cómo y por qué se hicieron esas suposiciones. Y eso es algo que creo que va mucho más allá de la aviación. Si te gustan las explicaciones técnicas como esta, pero también tienes curiosidad sobre accidentes más allá de la aviación, entonces asegúrate de suscribirte a mi canal hermano Black Box. Y aquí viene un ejemplo reciente. Bien, ahora haz clic aquí si quieres ver el video completo de eso y recuerda que puedes apoyar el trabajo que hacemos aquí escaneando este código QR o entrando a patreon.com/join/mentorpilot. Puedes probarlo completamente gratis y me encantaría verte ahí en mi próxima reunión. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.